ahora vamos a dar inicio a este bloque del eje 1 que corresponde a los trabajos que siguen a continuación. Los ejes temáticos, digamos, que vamos a desarrollar en estos 3 días, hoy comenzamos con el primer eje, que van a surgir a partir de pensar desde la Declaración de México de 1982 sobre las políticas culturales, donde a partir de lo que se redactó en estas cartas, se pretende en este Congreso explorar, interpelar y actualizar el vínculo del patrimonio, cultura y el desarrollo sostenible. Transcurrido entonces 40 años de la redacción de aquel valioso documento y tomando en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible expresados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, por lo que se propone los siguientes ejes temáticos. Comenzamos entonces en el día de hoy con el patrimonio cultural y desarrollo sostenible. Sí. Bueno, ahora vamos a presentar el trabajo Patrimonio Vial en Riesgo del Camino Real al Acceso Oeste de Mendoza. Hola, buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad de Congreso de la Ciudad de Mendoza. Esta investigación está basada en la Ruta Nacional número 7 y el acceso este, donde se conjugan el patrimonio con la cultura del automóvil y la idea de la autopista Parque, las laterales verdes y los monumentos icónicos de la llegada a la provincia. Nuestro objetivo principal es conocer las raíces del acceso este, cómo fue evolucionando su entorno, su aprovechamiento y la cultura que se encuentra contenida dentro de él. Mostraremos la importancia que tiene a nivel provincial y su potencial, ya que es parte de una de las rutas bioescénicas más importantes, buscando hacerlo parte del conocimiento de la sociedad. Y además mostrar cómo esta ruta queda insuficiente para soportar el flujo vehicular actual. El paisaje cultural es el resultado del accionar del ser humano en un territorio natural específico, otorgándole un valor agregado a la región. Los paisajes culturales deben ser tomados con la misma importancia que los naturales, ya que plasman los conocimientos de la cultura y sus intervenciones. La ciudad de Mendoza está implantada en una zona desértica, con grandes niveles de sequía, en la que la cultura del mendocino supo cómo afrontar las necesidades climáticas e hídricas. Es por esto que nos preguntamos, la ciudad oasis, con calles arboladas, acequias, un imponente fondo de montañas y un cielo intensamente azul, ¿se puede involucrar con la ruta? Para entender el acceso este, analizamos en todos los aspectos y sentidos la transformación del paisaje a la llegada a Mendoza, entendiendo su historia y transiciones sociales, económicas y culturales, comprender la importancia de este acceso y la Ruta Nacional 7, en toda su extensión del Pacífico al Atlántico. La Ruta Nacional 7 es de suma importancia a niveles comerciales, ya que no solo se trata del ingreso a Mendoza por el Arco de Saguadero, sino que también se trata del ingreso por el Cristo Redentor desde la República de Chile. Mendoza y el acceso este son un paso constante de culturas, de actividades y paisajes, que deben plasmar lo que el mendocino con su cultura es capaz de hacer. El origen de la Ruta 7 se remonta a cuando se la denominaba Camino Real del Oeste, utilizado a partir de la época de la colonia, que conectaba a Buenos Aires con Mendoza hasta llegar a Chile. La tarea que cumplían era trasladar vinos, aguardientes, granos, cueros, ropa de moda, entre otras cosas. Básicamente lo que hoy en día es el transporte de carga motorizado. Las postas cobraron una significativa importancia a lo largo del Camino Real del Oeste, ya que era un paraje obligatorio de los jinetes, arreos de ganado y caravanas de carruajes. Eran lugares donde se concentraba información que llegaba de otras ciudades y es por ello que se consideraba también sedes de correo, siendo en pocas palabras lugares de encuentro. En 1857 se inaugura el primer ferrocarril de Argentina en la provincia de Buenos Aires. Luego el ramal del ferrocarril andino, Buenos Aires-Mendoza, llegaría al departamento de La Paz en el año 1883 y al de San Martín en 1884. Ya para el año 1885, la obra estaría concretada en su totalidad, concluyendo el recorrido ferroviario en la capital mendocina. A partir de 1885 se produjo una gran explotación de tierras cultivadas, principalmente de vid, lo que conllevó a que Mendoza se convirtiera en la cuarta provincia más poblada y rica del país. El trazado del ferrocarril fue lo que posteriormente demarcó lo que hoy en día es el acceso este.
En 1938 se creó en Mendoza la Comisión de Urbanismo. Posteriormente se sancionó una ley nacional referida a la obligatoriedad de ciudades de 10.000 habitantes de contar con un proyecto de regulación y extensión. Por ello se convocó al concurso para el Plan Regulador y Reformador de Extensión para la ciudad de Mendoza. Se realizó una convocatoria y el 11 de enero de 1941 se pronunció a favor de los arquitectos Fermín Bertevide, Alberto Belgrano Blanco, Mauricio Craboto y Juan Antonio Escaso. Dentro de todos los instrumentos urbanos que crearon, el más importante fue el Sistema del Verde, que consistió en la creación de reservas naturales, grandes parques urbanos, avenidas parques, plazas locales y terrenos de juegos. En segundo lugar, propusieron el expediente urbano y finalmente el plan regulador. Se planeaba mejorar la aglomeración urbana y ciudadana y se proponía una expansión de la zona habitacional. Se debían diferenciar arterias, carriles y atravesamientos, planear y nuclear zonas gubernamentales, además de planificar uniones vecinales, zonas residenciales, escuelas, negocios y bibliotecas. Este plan debía dar respuestas a los servicios, como el sistema de transporte y la higiene pública. Lamentablemente, la iniciativa no prosperó. De actualmente, solo algunas de esas ideas se ven plasmadas. Una de las medidas fue la obra del nuevo carril a Buenos Aires, que había sido planeada como una arteria parque. La obra comenzó, pero fue paralizada en 1943. 9 años después, la obra continuó su curso luego de grandes debates políticos, pero todo esto tuvo buenos efectos en la sociedad, ya que todas las propiedades y tierras circundantes a la obra comenzaron a tomar valores económicos exponenciales, aplicando recetas de tipo autopista holandesas con grupos de árboles indicando las bajadas de dicho acceso. Con el tiempo se realizaron obras de tipo monumento y edificios importantes en torno a esta vía de acceso, monumentos que son parte de la cultura de Mendoza e iconos que nos identifican. El acceso este fue oficialmente definido como tal según la Ley 7589, sancionada el 11 de octubre de 2006 en el Senado y Cámara de Diputados de Mendoza, declarándolo acceso este, Ruta Nacional número 7, desde el kilómetro 1029 hasta el kilómetro 1041. Una de las obras escultóricas fue el monumento al cóndor andino realizado por el famoso escultor Juan José Cardona e inaugurado en el año 1958. Se encuentra emplazado en la intersección del acceso este con el acceso sur. Este ícono de bienvenida a lo largo de la historia ha sufrido múltiples transformaciones, como cuando fue pintado de color dorado para imitar las esculturas de bronce y posteriormente la devolución a su color original, es decir, blanco y negro. La última noticia sobre el cóndor andino fue en febrero del 2022, en donde una fuerte tormenta de granizo terminó destruyendo su cabeza. El acceso este finaliza en el nuevo vial de la Costanera, Avenida Gobernador Ricardo Videla, en donde se inaugura en 1972 la terminal de ómnibus de Mendoza. Este importante eje de transporte de pasajeros en Cuyo y la región andina fue construido por Luis Menotti Pescarmona, ubicándose sobre los terrenos de la antigua Feria de Frutas y Verduras de Guaymallén. Hasta 1992 funcionó bajo la administración estatal y dependía del Ministerio de Obras Públicas. Después fue privatizada, pasó a una cooperativa hasta 2012 y luego el Estado volvió a tomar el control de la misma. Actualmente continúa siendo refaccionada, convirtiéndose nuevamente en una de las terminales modernas tecnológicamente del país. Unos metros más hacia el este del cóndor andino se encuentra el Monumento a la Virgen María, también llamado Predio de la Virgen. Comenzó a construirse en 1980 con el diseñador industrial Ramón Villarroel, quien lo bautizó como María. Tanto el monumento como el lugar donde se encuentra ubicado son espacios de congregación social y pista deportiva. Ha sido testigo de múltiples eventos y recitales. También allí se encuentra el monumento al policía. En la lateral norte del acceso este se encuentra el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, inaugurado en 1991 en el Día del Niño. Su servicio de terapia intensiva es único en la zona centro-oeste del país. Cuenta con helipuerto sobre la zona parquizada del acceso este, es por ello y su accesibilidad que se lo vincula directamente con esta arteria. Finalmente, el Mendoza Plaza Shopping fue el primer centro comercial construido en Mendoza, inaugurado en 1992 y ubicado en la lateral norte del acceso este, debido a que era un lugar estratégico para llegar a todos los ciudadanos mediante este canal de comunicación que es el acceso este. Para subsanar la problemática actual del embotellamiento, pérdida de tiempo y estrés en la Ruta 7, se plantea ramificar la altura de Palmira, distrito del departamento de San Martín, la conexión de la variante de Ruta 7 a Agrelo.
lo cual hace que quienes quieran llegar a destino de República de Chile o Luján de Cuyo no se vean obligados a atravesar la ciudad de Mendoza. Esto agiliza la movilidad de transportistas de carga, productores y turistas que deseen cruzar el país vecino o conectar con el sur mendocino con el menor tiempo posible. La variante Palmira-Grelo es una obra que actualmente lleva un 80% construida. El proyecto constará de una distancia de 36,5 kilómetros, atravesando los departamentos de San Martín, Maipú, Guaymallén y Luján de Cuyo. Por otro lado, entendemos que los aspectos paisajísticos en general, en los encuentros de nudos viales entre el acceso este y Costanera, se plantea una problemática de circulación del peatón y el aumento de tiempos muertos en la espera de los cruces. Además, los laterales verdes se encuentran degradados y sin intervenciones urbanas en algunos sectores, es decir, falta de mobiliario e interconexión peatonal entre los cruces, lo que genera inseguridad ya que la gente no se apropia del espacio. Pero cabe destacar que en los últimos años se ha tomado cartas de este tema y ha habido un gran avance en el mejoramiento de la zona, lo cual la gente comienza a utilizarlos más a menudo. Notamos una gran crecida de flujo vehicular debido a que cada vez más gente decide ir a vivir a la periferia, como así también entendemos que la ruta se usa para el transporte de carga, buscando conectarse con otra provincia o país, lo que genera un aglomeramiento vehicular cada vez más problemática. Concluyendo, entendemos que el acceso este es parte de la cara de Mendoza, que debe ser mantenido, cuidado y respetado como cualquier otro parque. Lo que respeta uno de los principios fundamentales del Plan Regulador de 1941, que es transitar por el espacio verde. Este espacio simboliza encuentro, salud, da la bienvenida y despedida de quienes nos visitan. Con esto hemos concluido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias al primer trabajo. Y ahora vamos a presentar el que sigue del bloque del eje 1, puesta en valor de la Capilla Santa Clara de Asís, del partido de San Vicente. Sofía Rodrigo, Ruth Cetrini, de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal, Buenos Aires. Buenos días a todos, mi nombre es Sofía Mariel Rodrigo, soy arquitecta recibida de la Universidad Católica de La Plata y junto con mi compañera Ruth Aldana Cetrini, que también es estudiante de la Universidad Católica y está trabajando en su proyecto final de carrera, realizamos este trabajo denominado Puesta en Valor de la Capilla Santa Clara de Asís, Domcelar, partido de San Vicente. Bien, para darle un poco de contexto a este trabajo, es importante aclarar que en 2017 el municipio de San Vicente convocó a la Cátedra de Arquitectura Sacra para coordinar tareas de relevamiento en la Capilla Santa Clara de Asís. En 2019 se firmó el convenio con el municipio de San Vicente, que básicamente trataba de un trabajo en conjunto con los alumnos de quinto año y la Cátedra de Arquitectura Sacra. Los objetivos eran identificar el estado de conservación del edificio y producir un informe que evidencie las necesidades de restauración y de recuperación. Entre otros objetivos particulares se destaca el reconocimiento del valor patrimonial del inmueble, la investigación histórica, planimétrica, el estudio de la documentación obtenida y promover la integración de los alumnos, de los estudiantes de la universidad con la comunidad. Este trabajo se realizó en un periodo de un cuatrimestre que comenzó en marzo de 2019 y terminó en julio de ese mismo año y conllevaba un trabajo colaborativo entre distintas partes, entre los alumnos, entre los docentes, entre las autoridades del municipio, autoridades de la facultad y también el párroco y la comunidad de Domcelar. La metodología en sí se dividió en 3 etapas: el trabajo en el campo, trabajo en gabinete y la investigación histórica. Contábamos con un grupo de aproximadamente 20 alumnos que se dividían en equipos de 2 o 3 personas para realizar las tareas previamente asignadas por las arquitectas Silvia Bruso y Vanina Iturria, quienes nos guiaban y nos ayudaban durante todo el proceso, durante toda la duración de este trabajo.
Trabajo de campo. Se establecieron 3 visitas a la capilla con la previa coordinación de el municipio de San Vicente, en donde en estas visitas se iba a realizar el relevamiento de la capilla y del sitio. Previo a cada visita, las docentes realizaban una capacitación para los alumnos en materia de el relevamiento, de modo que este sea lo más eficaz y eficiente posible. Se siguió en la siguiente secuencia de relevamiento: recorrido y reconocimiento del edificio, desde el exterior hacia el interior, de lo funcional y también de lo histórico. Implicaba reconocer los componentes arquitectónicos, funcionales, estilísticos y las patologías que tenía este edificio. La mensura, registro gráfico y fotográfico tenía que ver con documentar, registrar lo que se había percibido en el recorrido de reconocimiento del edificio, para luego poder determinar cuál es el estado de conservación actual de la envolvente y de los locales interiores. Y por último, el reconocimiento de sistemas y subsistemas que componen la obra, tales como los muros, los hilos rasos, los soldados, la carpintería, el mobiliario, para luego realizar el estudio y el diagnóstico correspondiente de patologías y el estado de degradación. El trabajo de gabinete se realizaba tanto en la universidad, en las aulas de clase y durante las horas de cátedra, como también en el mismo sitio donde se implantaba la capilla. El párroco nos concedía, nos prestaba un espacio donde podíamos realizar esta documentación. Y este trabajo de gabinete básicamente consistía en la digitalización de la documentación, también la rectificación de ciertos aspectos que estaban mal o que se fueron viendo con el tiempo, y por último, la definición y producción de planimetría definitiva de la obra. En este caso podemos ver 2 ejemplos de cómo terminó siendo la planimetría final. Y por último, la investigación histórica, que básicamente consistía en la búsqueda, en la recopilación de información relevante de la capilla, es decir, su origen, su arquitecto, su estilo arquitectónico y otros otros datos que sean relevantes, ¿no? Se realizaron visitas a archivos provinciales, a ministerios provinciales, buscando dicha información. Como propuesta adicional y con la ayuda del municipio de San Vicente, se realizó una convocatoria mediante una página de Instagram, una convocatoria de fotos antiguas de la capilla, donde se instaba a los residentes a que compartieran, que enviaran sus imágenes de la capilla con el fin de que nosotros podamos identificar cuáles fueron las modificaciones y las intervenciones que fue sufriendo la capilla a lo largo del tiempo. Para cerrar y compartir nuestras experiencias personales, nosotras creemos que fue una oportunidad de aprender sobre el reglamento, la conservación y restauración de los edificios patrimoniales, bajo la tutela de 2 grandes profesionales y en un área, en un ámbito donde usualmente los arquitectos no tenemos tan fácil acceso. Fueron prácticas profesionales asistidas con acercamiento a problemas y necesidades reales. En este segundo punto es donde nosotras queremos hacer énfasis y un poco justificar el por qué traemos este trabajo en este foro. Un acercamiento a problemas reales de la sociedad, en donde nosotros por primera vez pudimos ver un espacio con desajustes funcionales y modificaciones constructivas que se derivaban de las necesidades actuales y de la libertad de usos. Esta capilla es un claro ejemplo de cómo las necesidades, como la aparición de nuevas necesidades y la mala utilización de los espacios puede generar que se degrade o se degrade más rápido un edificio considerado patrimonial. Por eso nosotros creemos que es importante concientizar a los integrantes de la comunidad, que reconozcan el valor que tiene ese patrimonio local. Y también eso conlleva una capacitación. Es importante que ellos conozcan el valor que tienen los edificios, estas construcciones, pero que también sepan cuidarlo. Y por último, la difusión. Compartir estas experiencias, compartir estos resultados, no solo con otros profesionales, sino también con estos miembros de la comunidad, para que fomenten en ellos el sentido de pertenencia, se crezca su interés al respecto y también el cuidado que ellos tengan con
su patrimonio local. Hasta aquí llega nuestra presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los alumnos de la Universidad Católica de La Plata. Y ahora, continuando con el eje, seguimos con el tercer trabajo que se va a presentar esta tarde, que es el crecimiento urbano y desafíos del patrimonio cultural. Marlene Luna Montoya, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú. Hola, ¿qué tal a todos y mucho gusto? Estimados amigos del primer Congreso Iberoamericano de Patrimonio y Desarrollo Sostenible, CIPAD, agradezco la invitación a presentar este tema tan interesante e importante para proteger el patrimonio cultural en un contexto de crecimiento urbano. El objetivo de este artículo es presentar una reflexión sobre los desafíos que genera la expansión urbana para el patrimonio cultural material e inmaterial. El desarrollo de este artículo se realiza en la ciudad del Cusco, que como otras ciudades genera atracción para habitarla. Como menciona Marco Cortés Asunción en su artículo, la ciudad significaba para mí progreso. La ciudad del Cusco sería considerado como un lugar de progreso, superación, capacitación, personalización, diversión, transporte, televisión, amigos, todos satisfactores de necesidades a escala humana que despierta la ciudad. Motivo por el que las personas se trasladan y migran desde sus lugares de origen para ocupar zonas periféricas de la ciudad. Este fenómeno ha generado un crecimiento desordenado y sin parámetros urbanísticos, que de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad del Cusco, vigente hasta el 2023, las viviendas estarían ocupando zonas intangibles, así como quebradas, zonas consideradas como reservas ecológicas y áreas arqueológicas o con compromiso patrimonial. El crecimiento urbano en zonas periféricas, específicamente en el distrito de San Sebastián, en los límites de las comunidades de Ayarmaca, Pumamarca y la comunidad de Quilcarpay, pone en riesgo la pérdida de la memoria histórica que gira en torno al patrimonio cultural, material e inmaterial, con la pérdida de prácticas culturales como el ritual del linderaje, vinculado al camino prehispánico. Para contextualizarnos, veremos el ritual de los linderos. El ritual de los linderos es una celebración que se desarrolla en época de carnavales, en el que los pobladores de la comunidad recrean y reconocen a través de su recorrido límites territoriales de su comunidad y los límites sociales de su grupo, reafirmando la relación grupo-territorio. Para los miembros de la comunidad de Pillaumatao, en el distrito de San Jerónimo, el linderaje es una práctica cultural que refuerza la cohesión social mediante la delimitación de su territorio. Como menciona el señor Jerónimo Texi, presidente de la comunidad campesina de Pillaumatao en el periodo 2020, el linderaje sería para hacer respetar año a año la comunidad. En el recorrido que realizan en el linderaje, los comuneros refuerzan su sentido de pertenencia como grupo social, que los distingue y reconoce como miembros de su comunidad, que le les otorga derechos sobre sus tierras. En este recorrido, ellos desarrollan un sistema jerárquico en el que se distinguen relaciones de género, antigüedad y titularidad. La transmisión de esta tradición se realiza de padres a hijos. Es una práctica que se realiza desde hace décadas. Vinculado a estas prácticas también se conserva el camino prehispánico Capañán, así como los sitios arqueológicos de Matagua, Atocloma, Checapercayo, la montaña en Cadamián o Muyumoco, Pacopayana. Estos lugares los reconocen como propios, otorgándoles un sentido de orgullo por sus antepasados. Podemos apreciar en estas fotografías el hito tripartito que delimita la comunidad de Quilcarpay, la comunidad de Ayarmaca, Pumamarca y la comunidad de Pillaumatao. En la actualidad, la comunidad de Pillaumatao es la única que realiza el refuerzo de hitos y el linderaje por su territorio. Una de las paradas establecidas
de los miembros de la comunidad en el desarrollo del linderaje es el sitio arqueológico de Matagua, que lo reconocen como propio. En este lugar, los miembros titulares de la comunidad enseñan a los miembros pasivos o hijos los lugares y los descansos que tendrán que realizar en los próximos años. En esta fotografía también se puede apreciar el sistema jerárquico, donde las mujeres tienen un lugar privilegiado para hacer el recorrido de todos los linderos de la comunidad. Un fenómeno opuesto a este hecho es el crecimiento urbano y la pérdida de sentido de propiedad comunal. En las comunidades de Ayarmaca, Pumamarca, el linderaje se realizaba recorriendo parte del camino prehispánico que representaba el límite entre estas dos comunidades. De acuerdo a testimonios recogidos en la comunidad de Huilcarpay, desde hace 15 años se habría realizado la parcelación de tierras y la adjudicación de tierras por derechos y acciones, que en muchas ocasiones ha sido de manera gratuita. Esta parcelación ha dado apertura a la venta de lotes para la conformación de nuevas APBs o asociaciones pro vivienda, así como la incursión de inmobiliarias y traficantes de terreno. El fraccionamiento de tierras comunales ha dado paso a la apertura de vías, carreteras y movimiento de tierras sin autorización municipal, que en muchas ocasiones ha llevado a la pérdida del patrimonio cultural, vale decir el camino prehispánico. En esta fotografía podemos apreciar los muros que conformarían el camino prehispánico y la apertura de vías que habrían fraccionado este. Como conclusión, podemos mencionar que la parcelación y adjudicación de tierras de las comunidades campesinas de Ayarmaca, Pumamarca y Huilcarpay en el distrito de San Sebastián ha generado la pérdida de cohesión social referida a su territorio, puesto que ya no realizan el linderaje, y consecuentemente la pérdida de patrimonio cultural material. Por otro lado, la práctica de rituales como el linderaje en la comunidad campesina de Pillau-Matau refuerza el sentido de pertenencia como grupo social, los distingue y los reconoce como miembros de su comunidad y les otorga derechos sobre sus tierras. La transmisión de conocimiento es de padres a hijos, lo cual estaría vinculado al patrimonio cultural inmaterial que ellos desarrollan. Vinculado a estas prácticas, también se conserva el camino prehispánico que reconocen como propio, otorgándoles un mismo origen, del cual se sienten orgullo que se encuentra en su territorio. Finalmente, este es un tema de reflexión, ya que es necesario que se establezcan políticas de gobierno referidos al ordenamiento territorial, así como la implementación de mejores parámetros urbanísticos que considere zonas y sitios arqueológicos como tramos del Caparñán. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marlene, de la Universidad Nacional de San Antonio, Abad del Cusco. Ahora, a continuación, vamos a presentar Comunidad Aguá, Guardianes del Territorio, de John Mora, de la Universidad de La Plata, Buenos Aires. Hola, un cordial saludo para todas las personas que vayan a presenciar la presentación de este trabajo. Mi nombre es John Mora, soy arquitecto de la Universidad Nacional de La Plata, acá en Argentina, y les vengo a presentar este trabajo titulado Comunidad Indígena Aguá, Guardianes del Territorio. Bueno, en este trabajo se reconoce la importancia que tienen los pueblos indígenas en Colombia como cuidadores de la naturaleza, pueblos que han sido afectados por el abandono estatal, por la presencia de grupos armados ilegales, cultivos ilícitos como la coca y la economía extractivista de madera, palma africana y minería, por agentes externos al territorio, afectando de esta manera sus costumbres ancestrales, sus bienes materiales y su entorno natural, causando severos daños a los ecosistemas y acelerando el cambio climático. Se propone entonces estrategias de adaptación y mitigación para que las comunidades puedan volver a sus territorios y vuelvan a ser los guardianes de la naturaleza y conserven su patrimonio material, inmaterial y natural. Bueno, el pueblo Aguá son una comunidad indígena asentada en los departamentos de Nariño y Putumayo en Colombia y frontera con Ecuador. Cuentan con su propia lengua denominada Huapit, perteneciendo a la familia lingüística Chibcha.
cuentan con costumbres rituales y creencias ancestrales, se denominan cuidadores del territorio, de la naturaleza y su vida en los bosques y montañas. La mayoría de la población se dedica a la cacería, pesca y agricultura para el autoconsumo, como es el maíz, el plátano, la yuca, y en tiempo de cosecha la producción también se destina para el mercado. Por sus condiciones climáticas, al estar cerca del Ecuador, gozan de un clima tropical con una temperatura promedio de 23 a 28 grados todo el año, siendo muy baja la amplitud térmica. El material predominante en sus viviendas es la madera. Estas viviendas son elevadas del suelo para prevenir inundaciones, permitir ventilaciones y evitar la presencia de animales considerados peligrosos. Bueno, la problemática surge de que en estos territorios ha estado ausente el Estado, hay ausencia de oportunidades de trabajo y la inseguridad tan alta que hayan permitido que personas ajenas al territorio llegaran a trabajar en economías ilegales como son los cultivos de hoja de coca, en la minería y la tala indiscriminada de árboles, generando el ambiente propicio para la presencia de grupos armados ilegales al margen de la ley, provocando una oleada de terrorismo y violencia, desplazando así a las comunidades indígenas de sus territorios por la zozobra en la que vivían o por las amenazas directas para que abandonen sus territorios y sus tierras puedan ser aprovechadas por ajenos y que puedan explotar la tierra de forma diferente. Son numerosas las masacres realizadas a esas comunidades. Se propone entonces, para reparar un poco el daño que se le ha hecho a las comunidades indígenas y también al medio ambiente, al ambiente natural, unas estrategias de adaptación. Se propone como primera instancia la restitución de tierras, que se le pueda devolver a las comunidades indígenas las tierras que les fueron arrebatadas o que abandonaron por miedo y que se las compraron a un precio muy bajo que no correspondía, ¿no? Esto está mediante una ley aprobada en el Congreso de la República de Colombia. Se propone también la sustitución de cultivos. Estos territorios hoy en día están inundados por cultivos de coca, entonces se propone que estas comunidades indígenas hagan una transición, cuando vuelvan a sus territorios, hagan una transición hacia cultivos lícitos. Se propone educar a la comunidad en cuestiones de conciencia ambiental, en economía propia y el uso del territorio, gobernabilidad y control territorial. Educar y dar a conocer todo su valor cultural e histórico como cuidadores de la tierra y fomentar su sentido de pertenencia, acceso a derechos como la salud, la educación, a un trabajo digno para tener una vida digna y dedicarse con amor a cuidar la madre tierra. También se proponen unas estrategias de mitigación, ya que está bastante afectado el ambiente natural. De por sí, en el 2015 la Corte Constitucional en Colombia prohibió el uso de glifosato, ya que la aspersión aérea de este químico también afectaba la vida de las personas y de los animales y de todo el entorno donde la brisa del químico caía. Entonces, más allá de quemar la hoja de coca, quemaba todo un montón de fauna y flora y del entorno natural. Se propone la limpieza y depuración de los ríos, ya que para trabajar la hoja de coca se perforaba el oleoducto para extraer crudo de petróleo y muchas veces se derramaba y contaminaba los ríos, afectando nuevamente al ambiente natural. Se propone una campaña de recolección de productos no biodegradables, ya que para trabajar la minería o también la coca se utilizaron muchos químicos que iban envasados en botellas plásticas y no tenían cuidado de recolectarlos, sino que fueron quedando en medio de la naturaleza tirados, y se propone entonces campañas para poder recolectarlos y reciclarlos y darles otro uso. Y se propone también la reforestación de los bosques afectados para la siembra de cultivos de coca, palma africana y la extracción de minerales. Aquí una imagen de lo que es el pueblo Agua en un congreso. Estas comunidades se encuentran entre Colombia y Ecuador, entonces se juntan para, bueno, hablar de sus derechos, de exigirle al gobierno que los proteja. Una casa indígena Agua, esto me parece como arquitecto importante resaltar, ya que muestra cómo la arquitectura del lugar, cómo ellos utilizan
materiales de su entorno, tanto en la estructura de este como para el cerramiento o horizontal o la cubierta, o vertical o la cubierta, que es de la misma naturaleza que tienen a su alrededor. Aquí una imagen de la mujer agua como guardiana del territorio. Bueno, las comunidades agua, como ya les dije, se consideran los guardianes del territorio, se conciben como los cuidadores de la naturaleza, consideran sagrado el territorio donde habitan porque en este pueden expresar sus culturas y creencias ancestrales, sus actividades económicas y productivas y también sus diferentes formas de habitar, conservando de esa manera su patrimonio cultural e inmaterial. Como conclusión, podemos decir que se reconoce a la comunidad indígena agua como actores de vital importancia para la conservación y cuidado del ambiente natural por su cultura, sus creencias y amor que profesan por la naturaleza o como ellos le denominan, Madre Tierra. Se proponen diferentes estrategias para que las comunidades puedan retomar sus costumbres y cuidar su patrimonio material e inmaterial. Como primera medida deben volver a sus territorios. Una vez retomado el territorio, se debe preparar y acompañar con ayuda económica y técnica a las comunidades para que retomen sus cultivos tradicionales, esta vez con una mirada con conciencia ambiental, y por último se propone que accedan a todos los derechos que les permitan tener una vida digna. Si ellos viven bien, su ambiente natural va a estar bien, y si el ambiente natural está bien, vamos a estar bien todos. Muchas gracias. Gracias, John Mora, que de paso lo saludamos acá en persona. Así que bueno. Bueno, tenemos poco tiempo, pero nos gustaría saber si tanto los aquí presentes como los que nos están viendo por Zoom tienen alguna pregunta para hacer alguno de los trabajos expuestos que nos puedan compartir. Sí, pueden escribirnos al chat o activar los micrófonos, que acá los escuchamos. Y si no, también pueden escribir o consultas o comentarios a cualquiera de las presentaciones de recién, al mail donde han ido recibiendo los links y demás, y los ponemos en contacto con los respectivos autores. Así es. Y si alguno de los expositores quiere hacer algún comentario sobre lo que expusieron o completar con algún comentario, están invitados a hacerlo. Yo le voy a tirar una preguntita a John, ya que está acá presente. Aprovechemos. Aprovechemos acá presente. Interesante esto de la comunidad agua. ¿Qué propuesta crees vos que se podría hacer? ¿Cómo se difunde la existencia de estas comunidades? Que realmente un país, por lo menos, y el mundo los pueda conocer. ¿Cómo lo ves vos desde el punto de vista de la propuesta? Propuesta como para la difusión, por ejemplo, de la existencia de estas comunidades, porque hablamos de siempre que en el patrimonio la difusión, el conocer, es el primer paso a la hora de poder valorarlo y a partir de ahí de protegerlo. Se entiende de la existencia y de su actividad y el cultivo de la coca y etcétera. ¿Cómo podemos potenciar, digamos, que de paso ayudaría a estas comunidades también a protegerse ellas mismas? Claro, primero, dar a conocer su cultura. Claro. Claro. ¿Cuál podría ser una propuesta para que esto pase, digamos? La propuesta para dar a conocer. Para dar a conocer, por ejemplo. Parte de la propuesta es esto que estamos haciendo, ¿no? Sí, claro. En congresos, en debates, en foros, que de cierta forma ya se ha venido hablando mucho sobre cómo proteger a estas comunidades. En el 2007, mediante un decreto de la Constitución, ya se los tomó en cuenta y que está en escrito, y se ha venido trabajando para eso. Y parte de la propuesta o del rol como arquitecto es ponerlos también en debate, hablar de ellos y replicar el mensaje más allá de la problemática, también representar la cultura que ellos tienen. No todo
colores, los rituales, la forma de vestir, la música, todo ese patrimonio también que es un material que es de mucho valor y darlo a conocer. Entonces, como primero protegerles su vida, que es lo primero, luego sus derechos para que en sí puedan realizar sus costumbres, que de paso sus costumbres son, como ellos los consideran, cuidar el ambiente natural, o sea, adorar a la tierra, amar la tierra, y de paso es hacerles un favor a todos. Entonces, como la síntesis que logro hacer de todo el trabajo que se hizo. Bueno, muy bien, gracias John. ¿Han logrado alguna interacción con alguna otra comunidad, no sé si originaria, pero tal vez con escuelas o con instituciones que puedan entrelazar y intercambiar conocimientos para absorber las tradiciones son importantísimas? Yo soy de donde es la comunidad, soy yo también. Yo en el lugar y bueno, hemos sido testigos de cómo se fueron afectando. Se habla mucho de las comunidades agua porque son las más afectadas en cuanto a esto del conflicto armado de Colombia, pero sí se trabaja mucho con las comunidades agua del Caribe colombiano también. Y esa comunidad agua, al estar en la frontera entre Colombia y Ecuador, se han realizado proyectos con otros países para protegerlos. ¿Es como una motivación personal o tiene que ver con un marco, un laboratorio de investigación? No, es personal. Bien. Personal porque, bueno, sí, porque hay que hablar. Sí, Parece importante porque hablar de ellos, conservar su patrimonio, incluso desde la arquitectura, la forma de hacer arquitectura de ellos es sustentable de por sí el vernáculo, ¿no? Utilizar los materiales del entorno, del lugar, replicar eso y que se siga haciendo eso está bien, porque hoy en día se han dejado influenciar por mucha materialidad y los sistemas constructivos muy modernos que han perdido la forma de hacer su vida tradicional, que a veces no es ni siquiera por un buen confrontero, sencillamente es como que están a la moda y ya está. Entonces, replicar su cultura, demostrar su patrimonio es pedir que vuelvan a recuperar las técnicas artesanales. Claro. Aquí en La Plata, un arquitecto que falleció, Vicente Krause, muy conocido, que trabajó mucho con las técnicas de la zona, estuvo viviendo allá y generó también grupos de viviendas de interacción entre la arquitectura tradicional, pero basada en las formas constructivas de la región. Y con Infraverano tenemos un plano de obras que estaban construyendo hace 30 años atrás. Todo muy interesante. Que analizábamos, por ejemplo, para la Guajira también hay un problema de asociar el hábitat para las comunidades indígenas. ¿Y qué pasa? Desde el gobierno le respondieron, sí, ¿qué pasa? Le abran un camión con viviendas para armar, arman las viviendas, pero los niños y la gente se queda viviendo en sus casas tradicionales y con sus defectos, ¿no? que tenía. Entonces, parte de esa estrategia también es quien vaya a construir viviendas, estas comunidades tengan en cuenta sus formas de habitar para que las personas o quienes habitan tengan sentido de pertenencia y se sientan cómodos y desarrollen su forma de vivir como tiene que ser. Entonces, es importante eso. Me surge una inquietud con todo este tipo de trabajo que se hace con las comunidades, porque es una problemática que se da en todos lados. Yo que vengo de Tucumán, se da en Tucumán, con las comunidades también nativas, en Quilmes, Amaicha, etc. ¿Cuál es el trabajo que se hace? Y ojo, que no es un cuestionamiento a vos, sino un poco dentro del tema, ¿no? De verdad, ¿cuál es el trabajo que se hace desde la comunidad? Porque si no, muchas veces queda en una cuestión bastante paternalista, es decir, los demos a conocer, los ayudemos, los protejamos, les hagamos las viviendas como son las de ellos, pero ¿y ellos? Conocen su cultura, se fortalece el conocimiento propio desde esos niñitos, digamos, de las propias comunidades. ¿Qué trabajo se hace? ¿Se hace un trabajo con la comunidad? Y también si tienen su propio, lo que estás diciendo, su propio proceso de valoración. Exacto.
y su propio reconocimiento. Eso es fundamental. Porque eso es lo principal, ¿no? Porque esto es lo mismo que discutimos siempre en patrimonio, que nadie te puede venir a decir como sociedad, como grupo, qué tenés que valorar y qué no. El primero que lo tiene que hacer el reconocimiento es. Parte de la estrategia de adaptación, en el caso de estas comunidades indígenas, que muchos niños que tienen 7, 8 o 10 años, ya no se crecieron dentro de esas comunidades, sino que o sea, en el colegio ya compartieron con otro tipo de personas. Y parte de la estrategia de adaptación es volverles a inculcar, o sea, desde su propia comunidad, o al menos cuando se habla de recursos económicos que tengan lugares o salón de uso en común, donde se puedan dictar clases, etcétera, pero a partir de ellos. Parte de eso también es lo leía y programas de administración, por ejemplo, de administración, de gerencia, de cómo gobernar para que ellos asuman sus propios roles y ellos sean los encargados de cuidar su territorio y su cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante la pregunta, porque en Colombia, ¿qué pasaba también? Decían que los indígenas no querían nada, que el gobierno llegaba, pero que los indígenas no querían nada, pero es que llegan con comida y con materiales y como que esa es la solución. Claro. No es la solución. Claro, la forma en cómo llegan. Claro, hay que hacer un trabajo de campo con ellos, entender qué es lo que quieren ellos y que ellos asuman la tarea de entender. Que es parte de la sustentabilidad, ¿no? Es el trabajo comunitario. Porque si llevan un grupo de expertos a trabajar y hacer las cosas, no tiene sentido. Muchas gracias, John, por tus aportes. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos. Vamos a dejar, ¿no? Sí. Conectado, apagaremos micrófono y cámara. Y entonces, 17:20 continuamos con el bloque 2 de este G1 con las ponencias que quedan. muchas gracias.